Muy buen día, estimados amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy continuamos con los ejercicios de, en este caso, multiplicación de fracciones algebraicas. En el ejemplo que nos ocupa podemos observar que corresponden a expresiones que son monomios. En este caso, cuando tenemos este tipo de ejercicios, lo más directo y sencillo es colocar todas esas cantidades en una sola fracción. Entonces, de inicio tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, 4 por 14 por 5. En este caso, como pueden observar, primero ponemos la parte de los coeficientes y después ponemos la parte de las literales y tendríamos a cuadrada, x y b cuadrada, correspondiendo a cuadrada, x y b cuadrada. Las variables de los factores originales. En la parte del denominador hacemos lo mismo. Tengo 7 por 5 por 7 de nuevo. Y agregamos las literales. Tengo x cúbica de la primera, b cuarta de la segunda y a cúbica de la tercera. Lo que podemos hacer aquí, lo que sigue, pues es realizar las operaciones indicadas, sobre todo para la parte de los coeficientes. Como podemos observar, pues yo tendría que hacer las multiplicaciones de 4 por 14 y por 5. También las multiplicaciones de 7 por 5 y por 7. Y posteriormente empezar a simplificar. Aquí lo que vamos a hacer es un poco el proceso, pero a la inversa. En vez de primero hacer las multiplicaciones y luego simplificar, lo que vamos a hacer es primero simplificar y lo que quede hacemos operaciones. Tengo que buscar la manera de expresar las cantidades, las partes de los coeficientes en alguna forma equivalente y que posteriormente me permita simplificar la expresión de manera directa. Por ejemplo, yo en la parte del numerador y del denominador podemos observar que tengo 5 aquí y 5 acá. Esos dos los puedo cancelar entre ellos. 5 entre 5 es la unidad, entonces me estoy ahorrando pasos de multiplicación. ¿Qué más? El 14 que está aquí, yo lo puedo representar como el producto de 7 por 2. Y esto me quedaría, por ejemplo, 4 por el 14 es 7 por 2. Y luego las variables a cuadrada, x y b cuadrada. Todo sobre el 7 de abajo por otro 7, x cúbica, b cuarta y a cúbica. ¿Qué podemos observar? Con la simplificación que hicimos del 14, 7 por 2, ¿sí? Yo puedo cancelar este 7 de aquí con este 7 de acá. Y como pueden observar, ya las cantidades son mucho más sencillas de hacer operaciones. 4 por 2 sería 8. Y en la parte del denominador, pues solamente nos quedó el 7 que teníamos aquí, este de aquí. Lo siguiente sería simplificar la parte literal, como lo haríamos cuando estamos haciendo una simplificación de una fracción. Por ejemplo, nos enfocamos en las variables en orden alfabético. Tengo a cuadrada acá y a cúbica acá. Restamos exponentes y colocamos la variable donde esté la mayor. La mayor podemos observar que está en el denominador. 3 menos 2 nos quedaría a elevado a la 1. Ese a elevado a la 1 lo voy a poner en el denominador, puesto que el mayor exponente está en el denominador. Después, b, tengo b cuadrada en el numerador y b cuarta. Restamos exponentes, b cuadrada entre b cuarta, queda 4 menos 2 es 2, el mayor está en el denominador. Y tendría b cuadrada en el denominador. Después la variable en x. Tengo x cúbica aquí y x cúbica acá. Arriba hay x a la 1, abajo hay x elevado a la 3. Restamos exponentes. 3 menos 1 es 2. Y por lo tanto quedaría x cuadrada en el denominador. Y la expresión que tenemos en este último paso corresponde a la respuesta de nuestro ejercicio. Continuamos. De fracciones algebraicas, lo primero que tenemos que identificar
es que tenemos que todos los elementos involucrados son expresiones que corresponden a monomios. Cuando son puros monomios, podemos resolver de la siguiente manera. Empezamos colocando una sola fracción. Y en esa fracción vamos a colocar todos los elementos en orden. Primero, los coeficientes. O sea, tengo 5 por 2 y por 3, que corresponden a este y a este otro. ¿Ok? Todos juntos. Después las variables, tengo X y Y. O sea, esta X y esta Y. Después repetimos el proceso, pero ahora con los elementos del denominador. En la parte del denominador, como coeficientes, tengo este 10 solamente. Entonces lo agregamos por aquí. Para la parte de las variables tenemos que es X y Y cuadrada. ¿Ok? Lo que sigue ahora es tratar de buscar la manera de simplificar. En vez de realizar toda la operación completa, buscamos la manera de realizar simplificaciones. Y en este caso, observamos lo siguiente. 5 por 2, esta expresión es 10, la cual la puedo cancelar con el 10 que tengo en el denominador. De tal forma que la expresión ya quedó más sencilla. Continuando haciendo la operación, tendríamos lo siguiente. Me queda el 3 solamente, este de aquí, y XY sobre, como coeficiente en el denominador, ya nada más nos quedó la unidad, nos quedó 1, ¿sí? Y agregamos la parte de las variables. Recuerden que nos queda de esta manera, un 1. Sin embargo, no es necesario colocar ese 1. Entonces nos enfocamos ahora en la parte literal. Recuerden que es una simplificación de una fracción ya. Y entonces nos enfocamos en identificar para la misma variable qué podemos hacer. Por ejemplo, para el caso de la X, tengo que la X está X a la 1 en el numerador y también X con exponente 1 en el denominador. Por lo tanto, yo puedo cancelar la X de arriba con la X de abajo. Es exactamente igual en el numerador y en el denominador. Para la variable Y tengo Y con exponente 1 y Y al cuadrado en la parte del denominador. Restamos exponentes. 2 menos 1 es 1 y nos quedaría Y elevado a la 1. Recuerden que exponente o potencia 1 no la colocamos. Y como coeficiente nos quedó solamente el 3. Por lo tanto, el resultado para nuestro ejercicio es 3 sobre Y. Continuamos. En este siguiente ejemplo podemos ver las multiplicaciones de fracciones algebraicas en las cuales todos los elementos son monomios entre sí. Cuando tenemos cantidades de este estilo, lo que hacemos es colocar todos los elementos en una sola fracción, para entonces empezar a simplificar. Primero los coeficientes. Tengo 3 de la primera fracción, 5 de la segunda y 7 de la tercera. Agrego la parte literal. Tengo X, Y o Y elevada a la cuarta y finalmente A. Igual para el denominador tengo 10 que multiplica a 14 que multiplica a 6 y ahora agrego las partes literales de cada uno de ellos. Tengo Y cuadrada, AB y X cuadrada de cada uno de los elementos del denominador. Ahora voy a empezar a simplificar. Lo más lógico sería hacer toda esta multiplicación de coeficientes, toda esta multiplicación de coeficientes y posteriormente empezar a hacer la simplificación. Aquí lo que yo sugiero es hacerlo al revés. Primero simplifico y después busco la manera de hacer operaciones. Por ejemplo, el 3, el 5 y el 7 no los puedo simplificar más. Son números primos y no se pueden simplificar más. Con quienes voy a trabajar son con los elementos del denominador, buscando la manera de poderlo simplificar. Por ejemplo, este 10 yo lo puedo simplificar como el producto de 5 por 2. ¿Por qué? Porque me conviene este 5 por 2 para tratar de cancelar con el 5 de arriba. Después tenemos
el 14. El 14 yo también lo puedo representar como el producto de 2 por 7. Y finalmente el 6 como el producto de 2 por 3. En un instante te vas a dar cuenta porque vamos poniendo estos elementos aquí. Como siguiente elemento voy a organizar la parte de literales en el numerador en orden alfabético. Tengo A, X y Y cuarta. En la parte del denominador tengo AB, X cuadrada y Y cuadrada también. Ok, ahora empezamos a simplificar. Este 3 lo cancelo con este 3 de acá. Siempre y cuando sean iguales cantidades en el numerador y en el denominador y entre todos ellos estén multiplicando. Este proceso solamente se puede hacer en esos casos, cuando todos los elementos están multiplicando. Ahora, ¿qué más? Este 5 con este 5 y este 7 de aquí con este 7 de acá. ¿Correcto? Ahora empezamos a ver qué nos queda. En el numerador, si ustedes observan, ya no quedó ningún coeficiente. En el denominador sí, tengo este 2 que multiplica este 2 y que también multiplica este otro 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahora me enfoco en la parte de las literales, en orden alfabético. Fíjense, A la tengo exactamente igual en el numerador y en el denominador. A entre A me da la unidad. Estoy dividiendo una cantidad entre sí misma. Por lo tanto, puedo cancelar esta A de aquí con esta A de acá. La variable B no tiene con quién hacer operación. Pasa exactamente igual a la respuesta. La variable X, tengo X en el numerador y X cuadrada en el denominador. Por lo tanto, hacemos la resta de los exponentes. 1 de arriba con 2 de abajo y me queda obviamente X solamente en la parte del denominador. Y para la variable Y o Y o Y, tengo Y cuarta entre Y cuadrada, restamos exponentes. 4 menos 2 es 2, el mayor está en el numerador, por lo tanto me quedaría Y cuadrada o Y cuadrada en la parte del numerador. Y esta expresión corresponde a la respuesta de nuestro ejercicio. Tenemos ahora nuestra multiplicación de fracciones y podemos observar que todos los elementos involucrados también aquí son monomios. Por lo tanto, cuando tengamos expresiones de este estilo, los vamos a poner en una sola fracción. 3 del primer elemento, primero los coeficientes, 1 de b cuadrada y 2. Ahora la parte literal, x cuadrada, b cuadrada y y solamente. En la parte del denominador hacemos algo semejante. 4 primero, después 2, que multiplica a 3 también. Las partes literales, tengo b, y cuadrada del segundo y finalmente x cúbica del tercero. Empezamos a simplificar nuestra expresión. Como podemos ver, los números están bastante sencillos. Puedo hacer una simplificación directa. Lo más lógico sería hacer esta multiplicación entre ellos y luego hacer esta otra multiplicación entre ellos y posteriormente empezar a simplificar. Yo te propongo que lo hagamos al revés. Primero simplificamos y posteriormente hacemos operaciones de lo que nos vaya quedando. Por ejemplo, este 3 de arriba del numerador lo puedo cancelar con este 3 del denominador. Recuerdo que esto aplica única y exclusivamente cuando todos los elementos están multiplicando entre sí. El 2 del numerador de aquí también se cancela con el 2 del denominador. En este siguiente paso vamos a ver qué nos va quedando. En el numerador no nos quedó ningún coeficiente, solamente nos quedó en el denominador el 4. Ese 4 lo vamos a agregar por aquí. Ahora la parte literal. Vamos por orden alfabético. Empezamos, tengo p cuadrada sobre b. Restamos exponentes, 2 menos 1, me queda p elevado a la 1. Recuerden que el exponente 1 no lo ponemos. Ahora, términos en x. Tengo x cuadrada en el numerador y x cúbica en el denominador. Restamos exponentes, 3 de abajo con 2 de arriba, me queda 1, por lo tanto es x elevado a la 1. Y finalmente para la variable y, tengo aquí y cuadrada acá. Restamos exponentes igual.
Y entre y cuadrada es 2 menos 1, me queda exponente 1. ¿Sí? Recuerden que el exponente 1 no lo ponemos. Y esta expresión corresponde a la respuesta de nuestro ejercicio. Recuerda que si este video tutorial te ha sido de utilidad, no olvides darle like. A continuación te dejamos otros videos que pueden ser de utilidad para ti. No te olvides suscribirte a nuestro canal, comparte el video tutorial con tus compañeros de clase y nos vemos en la próxima.